Vamos a iniciar. Entonces, ¿estás viendo mi pantalla, Laura? Sí. Bueno, nos presentamos. Nosotros somos mi compañera Laura Quintero, Michael Esteban Ballesteros. Los dos conformamos la investigación que se basa en violencias basadas en género. Lo inicial o nuestra pregunta problema es, ¿cuáles son las experiencias que se manifiestan en las violencias basadas en género con tres parejas heterosexuales en edades de 20 a 30 años en la localidad de Ciudad Bolívar? Partiendo de ahí, tenemos nuestro objetivo general, el cual es experimentar las experiencias manifestadas en las violencias basadas en género en tres parejas heterosexuales de edades comprendidas entre los 20 y 30 años en la localidad de Ciudad Bolívar durante este periodo. Como objetivo general tenemos experimentar pues estas experiencias pues para poder eh, captar o lograr sistematizar todas las experiencias manifestadas a través de estas personas o parejas heterosexuales. Nuestros objetivos específicos, uno es analizar las diferencias manejadas a través de las experiencias vividas en parejas de la localidad de Ciudad Bolívar. Esto pues para comprender a través de la experiencia cuáles son esas diferencias que se manejan a través de esas violencias basadas en las parejas. Nuestro objetivo específico número dos es identificar las violencias basadas en género a través de relatos vividos en tres relaciones de pareja. Identificamos las violencias basadas en género como partiendo de todo lo que está estructurado, es decir, de lo que identificamos como qué es violencia basada en género y esos subcategorías y tipos de categorías que existen como violencias basadas en género. Entonces, nuestro objetivo específico es identificar estas violencias. El número tres es describir formas de convivencia que se presentan en las relaciones de pareja heterosexual, cómo conviven, qué tipo de convivencia, tipos de norma, tipos de jerarquía en la relación de pareja. La metodología, la justificación del enfoque cualitativo, nuestra metodología es cualitativa. Nuestro enfoque va a ser cualitativo fenomenológico para capturar las dimensiones subjetivas y los significados profundos. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Vamos a captar o capturar toda la información de manera subjetiva a través de los relatos, las convivencias, las vivencias de las mismas parejas heterosexuales y estos significados profundos que pues para ellos relatan una vivencia o una convivencia desde la experiencia. Este método es idóneo para explorar cómo se construyen las identidades de género y cómo se naturalizan las violencias en la cotidianidad. Pues de aquí partimos en cómo identificar estas subcategorías y categorías de que lo que es una violencia basada en género. Aspectos que las mediciones cuantitativas suelen omitir al centrarse únicamente en la frecuencia de los incidentes. La técnica de la recolección de los datos va a ser entrevistas semiestructuradas, la cual realizamos con las tres parejas heterosexuales. El formato de pregunta es indagar áreas críticas de la vida privada, uno en pareja, dos de forma individual. Y esta técnica nos facilita la emergencia de contradicciones entre el discurso público de los participantes y sus prácticas relacionales reales. ¿Qué quiere decir? Que pues tenemos una entrevista en pareja, que es pues lo que nos informan ellos o no lo que nos quieren decir de forma en pareja, y una de forma individual. Con eso pues vemos que el discurso tiene contradicciones en el momento en que se entrevista desde el individuo y desde la pareja. La ética es la información, el tratamiento de los testimonios se ajusta a los protocolos de ética en la investigación. La información es utilizada exclusivamente para fines de análisis cualitativo, garantizando que el diagnóstico técnico contribuya a la comprensión de las violencias estructurales en el sector sin vulnerar la integridad de los informantes. Esto pues para poder cubrir los datos y la información que tenemos de las personas que nos están permitiendo y nos están dando la información en el momento de las entrevistas semiestructuradas. El modelo del análisis de los datos es cualitativo por categorías. Uno es recolección de la información, entrevistas semiestructuradas, relatos de la pareja.
obviamente tenemos observación participativa, que pues, nos ayuda a aclarar la información y que se está brindando en el momento de la entrevista. Organización de la información, revisión y agrupación de los testimonios, codificación, identificación de las palabras, situaciones, experiencias relevantes, esto categorizando pues qué palabras son claves, categorización, organización de los hallazgos en las tres categorías que tenemos: experiencias, violencias basadas en género y parejas heterosexuales. Análisis comparativo, pues tenemos un contraste de las experiencias entre las parejas, ya sabemos cómo fue la dinámica y en esto pues se evidencia que los relatos subyacen o nacen de el entorno o el momento en que está o el sistema como ecológico en el que están los entrevistados. La interpretación e identificación de patrones relacionados con poder, control, economía, autonomía, roles de género, conflictos y emociones, que de ahí subyacen pues las categorías entre qué es violencia y tipos de violencias basadas en género. Frecuencias de conceptos, identificación de términos recurrentes como el dinero, control, miedo, trabajo y protección, que esto más adelante lo va a explicar mi compañera, en donde pues vamos a hablar de los tipos de violencia manifestados. El modelo del análisis de datos de nosotros es cualitativo, basado en la categorización y análisis temático de los relatos obtenidos mediante entrevistas semiestructuradas, permitiendo identificar patrones, tipos de violencia y dinámicas de poder presentes en las relaciones. Herramientas Mm, de análisis seleccionadas: uno son las entrevistas semiestructuradas a profundidad, que fue lo que ya mencionamos, las matrices de contraste, que fue lo que utilizamos en el análisis de la información en la investigación, se utilizó para comparar los relatos de las parejas, categorizar también los tipos de violencia, las tareas domésticas, decisiones económicas y todo lo que subyace de violencia basada de género. Categoría de la información: el trabajo organiza análisis alrededor de categorías como experiencias, violencias basadas en género y parejas heterosexuales, que son nuestras tres categorías principales. Análisis de frecuencia de palabras, pues hicimos también unas palabras claves al final en donde pues identificamos cuáles son estas palabras que más se utilizan en el momento de las entrevistas. Y la mm. nube de frecuencia fue el documento que nos permite darle un visual a estas experiencias como dinero, control y miedo, que tendría mayor tamaño debido a la centralidad de los relatos. Eh, Acá ya iniciamos con los resultados o aportes esperados, que es básicamente lo que se relató en en las entrevistas que logramos identificar, y ya mi compañera Laura pues continuaría con el proceso. Listo. Bueno, entonces, en el análisis de las entrevistas semiestructuradas, nos permitió evidenciar que las violencias basadas en género presentes en las parejas estudiadas no se manifiestan únicamente mediante las agresiones físicas, sino que también a través de las prácticas cotidianas de control como dependencia económica, la coerción sexual y reproductiva, invalidación emocional y limitaciones de la autonomía personal, perdón. Los relatos muestran una contradicción significativa entre los discursos de igualdad, respeto y protección y las prácticas reales de las relaciones, en las cuales persisten relaciones asimétricas de poder sustentadas en los roles tradicionales del género. Y de manera particular, los conceptos de dinero, control, miedo y miedo adquieren especial relevancia debido a que atraviesan diferentes dimensiones de la vida de las mujeres. Sus decisiones económicas, laborales, familiares, sociales y sexuales, asimismo expresiones como protección, respeto o igualdad, pueden ser utilizadas para legitimizar conductas de vigilancia, restricción y subordinación, evidenciando cómo determinadas formas de violencia pueden llegar a normalizarse dentro de la relación de las parejas. Los hallazgos también permitieron reconocer que la violencia sostenida produce consecuencias que trascienden
el momento específico de la agresión, afectando la autoestima, perdón, la autonomía y la identidad de las mujeres. La expresión donde se relata, siento que estoy perdiendo quién soy yo, refleja cómo el control progresivo puede llevar a que las decisiones personales estén condicionadas por el temor a la relación de la pareja, a la reacción de la pareja, generando una pérdida gradual de la libertad y el bienestar emocional. Bueno, en el sentido desde el trabajo social, nos resulta fundamental comprender estas situaciones desde una perspectiva integral y del género, evitando reducirlas a conflictos privados de pareja. Es necesario que se fortalezcan, perdón, los procesos de prevención, orientación, acompañamiento psicosocial y el reconocimiento de las rutas institucionales de atención, así como promover las redes de apoyo, las familiares y las comunitarias, en donde se permitan identificar tempranamente las diferentes manifestaciones de la violencia. Y finalmente los resultados evidencian la importancia de transformar los imaginarios culturales que justifican el control, la subordinación y los roles tradicionales, promoviendo relaciones basadas en la autonomía, el consentimiento, la corresponsabilidad y el respeto por los proyectos de vida de cada persona. Listo. Con esto damos continuidad y aspectos que consideramos se deben fortalecer. Es que la precisión de la muestra y la explicación del proceso del análisis de los datos y la profundización de las categorías. También sería importante fortalecer los aportes desde el trabajo social, relacionando los hallazgos como acciones de prevención y orientación y acompañamiento, puesto pues que muchas veces en esta investigación pues no se adjuntan estas acciones de prevención, por lo que no son relevantes o no impactan en el momento de la investigación. Sin embargo, lo queremos aclarar pues puesto a la carrera, al trabajo social. Es importante estas acciones desde lo profesional. Con esto finalizamos nuestra exposición de investigación social. Cualquier duda o aclaración que se manifieste, pues nosotros estamos atentos al foro para ser atendida. Gracias. Gracias.